En 1981, un extraño arcade apareció de la nada en un oscuro salón de juegos en Portland, Oregon. Sus efectos eran devastadores: amnesia, alucinaciones y hasta terrores nocturnos. Aquellos que lo jugaban terminaban en el hospital. Y por las noches, hombres vestidos de negro se llevaban el juego. La industria de los videojuegos es un gigante del entretenimiento. Genera más ingresos que la música y el cine combinados. Pero detrás de este éxito se esconde un lado oscuro. Un lado que preferirías no conocer. A lo largo de las décadas, ha habido episodios donde la línea entre la fantasía del juego y el daño real se ha difuminado peligrosamente. Hoy, exploraremos 5 de esos casos. 5 secretos que la industria del gaming desearía que olvidaras. Desde mitos urbanos que pueden no ser del todo ficticios, hasta juegos que han llevado a la tragedia real. Comenzaremos en Portland, 1981, con el enigmático juego que nunca debió existir. En 1981, en plena era dorada de los arcades, cuando los salones de juegos eran el epicentro de la cultura juvenil, un mito urbano emergió de las sombras en Portland, Oregon. La ciudad, conocida por su vibrante escena cultural y su clima siempre nublado, se convirtió en el escenario de una de las leyendas más persistentes de la historia del videojuego, Polybius. Se decía que Polybius era un juego diferente a cualquier otro. Los rumores aseguraban que quienes se atrevían a jugarlo sufrían de amnesia, alucinaciones, vómitos y terrores nocturnos. La historia se volvía aún más inquietante con los relatos de misteriosos hombres de negro que llegaban por las noches para recoger la máquina. Esta narrativa evocaba las teorías conspirativas más elaboradas, sugiriendo que el juego podría ser parte de un experimento del gobierno, quizás vinculado al proyecto Stargate de la CIA, un programa real que exploraba la parapsicología y el fenómeno psíquico. Sin embargo, la primera referencia documentada de Polybius proviene de 1998, cuando Stephen Roth publicó un relato sobre su experiencia diseñando el juego en coinop.org. La falta de pruebas concretas sobre la existencia de Polybius sugiere que podría tratarse simplemente de un mito urbano. Este mito fue desmentido en gran parte, pero un incidente real sí ocurrió. En octubre de 1981, 2 niños en Portland fueron hospitalizados tras jugar en un arcade, aunque el juego en cuestión era Tempest, no Polybius. El historiador de videojuegos Kat Sperry ha analizado este fenómeno, concluyendo que la leyenda de Polybius es probablemente una amalgama de hechos reales y ficción. Aunque el mito persiste, el caso de los niños hospitalizados es un recordatorio de cómo los videojuegos pueden tener un impacto tangible en la salud de sus jugadores. Este caso nos lleva a reflexionar sobre los límites entre la realidad y la ficción, y sobre cómo los videojuegos pueden influir en nuestra percepción del mundo. El 16 de diciembre de 1997, en Japón, la televisión nacional emitió un episodio de Pokémon que cambiaría para siempre la historia de la animación y la percepción del anime en todo el mundo. Densetsu Porygon, el episodio número 38 de la serie, causó un impacto inmediato y devastador. 685 niños fueron hospitalizados con síntomas de epilepsia fotosensible inducida por las luces estroboscópicas que alternaban entre rojo y azul a una frecuencia de 12 hercios. El incidente, conocido como Pokémon Shock, ocurrió durante una secuencia en la que Pikachu lanzaba un ataque eléctrico. La animación, aunque breve, fue suficiente para desencadenar convulsiones en jóvenes espectadores, revelando un peligro que hasta entonces había pasado desapercibido por los estándares de producción de la época. La magnitud del evento llevó a la suspensión de Pokémon durante 4 meses mientras los estudios y las autoridades japonesas implementaban nuevos estándares de seguridad para prevenir futuros incidentes. El impacto del Pokémon Shock se extendió más allá de Japón, afectando a la industria del entretenimiento global y obligando a los creadores a considerar seriamente los efectos físicos de sus contenidos visuales. La leyenda urbana del Lavender Town Syndrome también surgió en este contexto, alimentando el misterio y el miedo en torno a la franquicia de Pokémon. A pesar de que no hay evidencia médica que respalde los supuestos suicidios inducidos por la música de Lavender Town, la historia persiste,
subrayando la manera en que el miedo y las leyendas urbanas pueden capturar la imaginación del público. Este caso subraya cómo los videojuegos y el contenido multimedia pueden tener efectos reales y potencialmente peligrosos en sus audiencias. A medida que las tecnologías avanzan, la responsabilidad de los creadores para proteger a sus audiencias se vuelve cada vez más crucial, un tema que persiste hasta hoy. En marzo de 2017, los rincones más oscuros de YouTube vieron el nacimiento de una inquietante serie de videos titulada Petscop. Creada por Tony Domenico, la serie simulaba un juego perdido de PlayStation 1, un título que nunca existió pero cuya narrativa perturbadora capturó la atención de millones. A través de 24 videos, Petscop exploraba temas de abuso infantil y la controvertida terapia de reversing, un procedimiento cuyo horror se manifestaba en un caso real y trágico, el de Candace Newmaker. Candace, una niña de 10 años de Carolina del Norte, murió en abril de 2000 durante una sesión de reversing en Evergreen, Colorado. En un intento de recrear el proceso de nacimiento, fue envuelta en mantas y sometida a presión durante 70 minutos. Pese a sus desgarradores pedidos de aire, la sesión continuó hasta que fue demasiado tarde. Sus terapeutas, Connell Watkins y Julie Ponder, fueron posteriormente condenadas por homicidio infantil, y el caso provocó la promulgación de la ley Candace, que prohíbe esta práctica en varios estados. El misterio y el horror alrededor de Petscop residen en su capacidad para evocar y criticar estas realidades oscuras. La inclusión de mecánicas de reversing y el refugio ficticio Carnage dentro del juego vincula directamente su narrativa con el caso de Candace, reabriendo un debate público sobre las prácticas abusivas en terapias alternativas. Petscop es un ejemplo de cómo los videojuegos pueden ser una herramienta poderosa para criticar y reflejar la sociedad, obligándonos a confrontar nuestras propias sombras. A través de este juego ficticio, el caso de Candace Newmaker encontró una voz renovada, recordando al mundo las tragedias del pasado que todavía necesitan ser abordadas. La industria del videojuego, por su parte, continúa navegando la delgada línea entre la ficción y la realidad, un desafío que no muestra signos de desaparecer. En el Día de Acción de Gracias de 2001, una tragedia silenciosa se desarrolló en Hopkins, Minnesota. Shaun Gooley, un joven de 21 años, fue encontrado muerto frente a su computadora, con el juego EverQuest aún abierto en la pantalla. Había pasado las últimas semanas de su vida sumido en el mundo virtual, jugando más de 12 horas diarias. Su personaje, Ilúvatar, un mago en el vasto universo de este Morg, permanecía inactivo, una representación silenciosa de su propia caída en la vida real. El suicidio de Shaun Gooley fue un llamado de atención para la industria de los videojuegos y la sociedad en general. Su madre, Les Gooley, atribuyó la muerte de su hijo a la adicción al juego, demandando a Sony Online Entertainment por lo que consideraba un diseño inducido para el juego adictivo. Aunque Shaun tenía un diagnóstico post-mortem de síndrome de Asperger no diagnosticado y depresión, su caso puso de relieve un problema creciente, la adicción a los videojuegos. La cobertura mediática del caso, incluyendo reportajes en 60 Minutes 2 y el Star Tribune, catalizó investigaciones académicas sobre el tema. Mark Griffiths, un destacado investigador en adicciones, emprendió estudios sobre el gaming disorder, un término que la Organización Mundial de la Salud reconoció como un trastorno mental en la Clasificación Internacional de Enfermedades en 2018. Sony respondió añadiendo advertencias de salud y limitadores de tiempo voluntarios a EverQuest. Sin embargo, el caso Gooley planteó preguntas importantes sobre la responsabilidad de los desarrolladores en la creación de entornos de juego que pueden tener un impacto negativo en las vidas de los jugadores. A medida que los videojuegos continúan evolucionando, la discusión sobre su potencial adictivo y la responsabilidad de la industria sigue siendo un tema candente. En octubre de 1982, Mystic, una subsidiaria de American Multiple Industries, lanzó al mercado un videojuego que provocaría indignación y controversia, Custer's Revenge. Diseñado para la consola Atari 2600, el juego colocaba al jugador en el papel del General Custer, desnudo, cuyo objetivo era esquivar flechas para llegar a una mujer nativa atada a un poste y violarla.
La premisa era tan simple como aberrante, y el juego rápidamente se convirtió en el centro de un escándalo nacional. Custer's Revenge vendió aproximadamente 80.000 copias antes de su retiro, aunque no sin antes enfrentar un aluvión de críticas y acciones legales. Grupos como Women Against Pornography y el National Congress of American Indians se manifestaron enérgicamente contra el juego. En Suffolk County, Nueva York, las autoridades presentaron una demanda por obscenidad contra Mystic. El rabino Abraham Hecht incluso intentó comprar todas las copias existentes para destruirlas, aunque sin éxito. Aunque Atari se distanció de Mystic mediante una demanda, el juego nunca fue prohibido legalmente en Estados Unidos. La ironía del juego es ineludible. El general Custer Real murió en la batalla de Little Bighorn, después de años de masacrar tribus indígenas. Custer's Revenge no solo distorsionó la historia, sino que también perpetuó estereotipos dañinos y racistas. Hoy, Custer's Revenge es recordado como uno de los peores videojuegos de la historia, no por su jugabilidad, sino por su contenido explícito y moralmente reprobable. El juego es un recordatorio de cómo la industria del entretenimiento puede cruzar líneas éticas en su búsqueda de ganancias y de la importancia de la responsabilidad social en el desarrollo de contenido. Estos 5 casos, cada uno a su manera, nos muestran el lado oscuro de la industria del gaming. Desde mitos urbanos que enrarecen la percepción de la realidad, hasta incidentes reales que han dejado cicatrices en la sociedad. Videojuegos que, en lugar de ser simples escapatorias, han causado daño físico, psicológico, e incluso han costado vidas. La pregunta persiste: ¿cuál es la responsabilidad de los desarrolladores y distribuidores en estos casos? ¿Hasta dónde llega el poder del entretenimiento antes de convertirse en un peligro? A medida que los videojuegos continúan evolucionando y expandiéndose, el debate sobre su impacto en la vida real se intensifica. Estos 5 secretos, desenterrados del pasado oscuro de la industria, sirven como recordatorio de que el entretenimiento no es siempre inofensivo. La responsabilidad recae en todos nosotros, desarrolladores, jugadores, padres y educadores, para asegurarnos de que estos errores no se repitan. Porque detrás de cada juego hay historias que nunca deberían ser olvidadas. Historias que nos obligan a reflexionar sobre los límites de lo que consideramos aceptable en nombre de la diversión.